Buenas noches, mis estimados. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Ok, muy amable, gracias. Ok, listo. Entonces vamos a continuar con el cronograma, ¿no? Que nosotros teníamos una vez ya terminado el primer parcial. Vamos a continuar. ¿No? Ya, bueno, es respecto a la reparación de las fuentes de alimentación, ¿sí? Y lo que es el diagnóstico de fallos. Eso es lo que continúa dentro del cronograma. ¿Por qué la reparación de fuentes de alimentación? Estamos dentro de la asignatura de mantenimiento y se ha escogido un equipo en particular que sería la fuente de alimentación. Por una razón, ¿no? Y hemos hablado en clase. Todo equipo electrónico tiene una fuente. Todo equipo electrónico funciona con voltaje DC. Y nosotros en nuestra red, en nuestro toma corriente tenemos voltaje AC. Entonces, en todo equipo electrónico vamos a encontrar una fuente. Y también hace que sea un equipo bastante repetitivo en cuanto a fallos dentro de los equipos electrónicos. Entonces, por esa razón se ha escogido, ¿no? A las fuentes de alimentación DC como ejemplo, como muestra, para nosotros ir revisando el diagnóstico, ¿no? Cómo ustedes tienen que hacer el diagnóstico de una falla dentro de un equipo, ¿ya? Por esa razón se escogió. Listo, entonces una vez que se ha dado una pequeña introducción de lo que vamos a ver, vamos a nuestra guía de estudio. Ok, vamos a nuestra guía de estudio y tenemos que en la unidad 6 eh, se habla de la reparación de fuentes de alimentación y se ha dividido en dos subtemas, ¿no? La fuente de alimentación de corriente directa básica y los filtros y reguladores de una fuente de alimentación, ¿ya? Antes de, obviamente, dar un diagnóstico de un equipo, primero debemos conocer, ¿no? Al equipo, ¿sí? A su constitución. Ya, acuérdese que en este punto estamos actuando como médicos, ¿no? Si vamos a diagnosticar a un enfermo, obviamente debemos saber todo sobre el cuerpo humano, los órganos y todo lo demás, ¿no? Cómo funciona, para poder dar un diagnóstico acertado. Entonces, por esa razón, vamos a empezar revisando qué es una fuente de alimentación de corriente directa básica y qué hacen los filtros y reguladores dentro de esa fuente, ¿no? De pronto hay algunos términos que ya los conocen, que yo que sé, comportamientos de circuitos y de elementos que ya los conocen. No importa, ¿no? Aquí vamos a hacer un repaso. Listo, entonces vamos a empezar con la fuente de alimentación de corriente directa básica. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Un voluntario. No sé si le hago un poquito más grande. Creo que por ahí. No hay voluntarios. Vamos a ver un voluntario entonces. Ok, mi estimado Eric. Muy amable, gracias.
Ok, muy amable, gracias. Hasta ahí nada más. A ver, hasta ahí nos está dando una explicación general bastante parecido a lo que ya se hizo, ¿no? Hace un momento, indicando del porqué de las fuentes de C. Adicional, nos empieza a mostrar las partes constitutivas de una fuente de C. Un segundo nada más, cambio el tamaño. Ya, entonces en esta parte, sí, si bien es cierto, no somos conocedores al 100%, pero hay una práctica que debemos hacer. Vamos a la pizarra. Ya, y voy a escoger un ejemplo que de pronto no es ni siquiera de nuestra área. Vamos con un vehículo. Ya, nosotros no somos mecánicos automotrices, pero vamos, vamos a especificar de qué parte se constituye un auto. Vuelvo y repito, no somos mecánicos, pero sí tenemos una idea general, ¿no? Y eso es lo que necesitamos en un primer paso. Esquematizarnos nuestro equipo, ¿sí? De manera general, armar un esqueleto de nuestro equipo y después vamos hacia las cosas particulares. Pero si en esta parte de esquematizar nuestro equipo tenemos dificultad, vamos a tener más dificultad en hacer un análisis más profundo de cada uno de ellos o de comprobar, ¿no? Si yo ya separo mi equipo en partes, yo voy a comprobar una parte y veo si funciona y voy a otra parte y veo si funciona y voy a otra parte. ¿Sí? Siempre es bueno empezar por ahí. Entonces, vamos viendo de lo que decíamos el vehículo, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice que nomás tiene un vehículo? Listo, vamos por el motor. Eh, eso ya, vamos anotando aquí. Motor. Por acá nos dice la caja de cambios. En realidad toda esa partecita sería la transmisión, ¿no? La transmisión, esto viene acoplado al motor. Ya, y de aquí viene también un eje largo, largo, largo. Ya, y este eje coge con las ruedas. Por acá, algo así. Ya, y acá dibujemos las ruedas, ¿no? La rueda uno por acá, la rueda 2 por acá. Ya digamos que es tracción trasera. Ya, aquí sabe haber una cosa y media redonda, bueno, lo dejamos ahí. Ya, en realidad toda esta parte de aquí es la transmisión, ¿no? Tenemos el motor y la transmisión, que como dijo el compañero es la caja, es del eje, es del diferencial y los brazos que salen hacia las ruedas. Todo eso es la transmisión, ¿no? ¿Por qué? Porque convierte, es el que convertía, ¿no? El movimiento circular en, sigue siendo circular, pero que le hace trasladarse al vehículo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos motor y tenemos transmisión. ¿Qué más nos falta? Exactamente, nos faltan las otras ruedas, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujarle por aquí otro eje y vamos a ponerle otras ruedas. Ya, y aquí tenemos la parte de la dirección. Pongámosle nomás aquí un pequeño brazo. Hagámosle así, cogido acá y aquí un volante, una circunferencia por ahí. Ya, ahí está la dirección, más o menos, ¿no? Ya, ¿qué más tiene? Ya tenemos motor, transmisión, dirección. ¿Qué más sería? Nos decía el sistema eléctrico, ¿no? El compañero, vamos a cambiar esto de color. Porque esto no es en general, ¿no? El sistema eléctrico, vamos a poner por acá nada más. Sistema eléctrico. Sí, la carrocería, toda
las latas, ¿no? Eléctrico. Ya, bueno, no le puedo dibujar porque sería todo, me taparía todo el dibujo, pero ya lo tenemos pendiente, ¿no? La carrocería. Ya, otra parte importante también son los frenos, ¿no? Imagínese un vehículo sin frenos, usted se mata, ¿no? El sistema de frenos, entonces. Eso viene parte del motor, ¿no? El radiador es el que enfría el motor, entonces ya estaría. Vamos a ponerle por aquí cerca de las ruedas el sistema de frenos. Ya, frenos traseros, frenos delanteros. Ya, creo que hasta ahí ya tenemos un vehículo, algo que se mueve, ¿no? Autónomamente. Listo. Entonces, ya tenemos motor, tenemos transmisión, tenemos dirección, sistema eléctrico, tenemos frenos, ¿ya? Entonces, si alguien viene y nos dice, ¿sabe qué? Tengo problemas en la marcha como que no quiere coger la marcha, ¿sí? De segunda a tercera no quiere entrar la marcha. Entonces, problema del motor no es, ¿no es cierto? Problema de la dirección no es, problema de los frenos no es, problema del sistema eléctrico no es. Vamos directamente a la caja, ¿no? Que forma parte de la transmisión. Entonces, para eso nos sirve armar un esqueleto, un bosquejo de nuestro equipo, ¿sí? Para según los fallos, los síntomas que va presentando, nosotros irnos direccionando, ¿ya? Mal podríamos empezar revisando el motor, ¿no? Ya, si nos dice que el daño es entre la segunda y la tercera marcha. Ahora, si nos dice que en el tablero el indicador de la temperatura está elevándose, ¿hacia dónde iremos? Directamente hacia el motor, ¿no? Hacia el motor, a ver la parte del radiador, los sensores de temperatura, pero ya nos vamos a un área específica de todo el equipo completo, ¿ya? Entonces, esta es una práctica y una habilidad que usted debe tener. Ahora sí, vámonos a la parte de eléctrica, ¿no? Vamos a ver cómo ustedes se imaginan, antes de llegar a la fuente, ¿no? Cómo ustedes se imaginan que sería un amplificador. Ya, empecemos por un lado que tenemos un micrófono. Le vamos a poner por aquí. Tratemos de dibujar un micrófono. Bueno, digamos que es así. Y por el lado de acá que tenemos una bocina. Vamos viendo cómo sería una bocina. A ver. Ahí sí voy a reprobar en la gráfica. Entonces dibujémosle. Así. El tamaño está muy fino. Pongámosle así ya. Así. Así y así. ¿Ya? Y por aquí sale el audio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos de un amplificador, ¿no? Por la parte del ingreso, la entrada, tenemos un micrófono y por la parte de salida un gran parlante donde sale ya el audio a todo volumen para el baile. Ahora, ¿quién me dice qué creen ustedes que hay en la parte intermedia entre las dos? Sí, pero vámosle separando por partes. ¿Qué habrá? Vamos por la parte del parlante. ¿Qué alimentará el parlante? Al parlante vamos a cambiar esto de color. Vamos a ponerle un color azul, ¿ya? Acá es fácil. Por acá debe estar la parte de potencia, ¿no es cierto? Lo que ustedes conocen como potencia o amplificador de potencia. ¿Ya? Vamos a ponerle como potencia nada más. Así le conocen muchas veces, ¿ya? Entonces, ya cuando tenemos la señal con alta potencia, ahí sí le conectamos al parlante, ¿ya? Entonces tenemos una parte de potencia, ¿ya? ¿Qué habría hacia el lado del micrófono? ¿Qué creen ustedes? O acuérdense de algún amplificador que tengan, qué perillas nomás tienen, qué selectores nomás tienen, qué nomás pueden hacer cuando están con un amplificador ahí en el karaoke, en un baile. Eso, sube y baja el volumen, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos la ecualización, ¿sí? Exactamente, ya. Entonces, eso
sería antes de la de potencia, ¿no? Porque luego de que subimos, bajamos el volumen, ya eso se ve reflejado en el amplificador. Entonces, listo. Acá tenemos otra etapa, sí, que sería la del procesamiento de la señal, pongámosle. Procesamiento de la señal. Llamémosle así, ¿no? Los nombres no importan. Procesamiento de la señal. A ver, para que se vea, voy a cortarle las palabras. De la... Ya, más o menos. Procesamiento de la señal, ¿no? Entonces aquí es como decía el compañero, aquí es donde está el volumen. Pongámosle así. Por aquí está el ecualizador. Algo muy importante, ¿no? Por aquí, ¿qué estará? Creo que casi todos los equipos lo tienen. La conexión para los audífonos. ¿Ya? Entonces, aquí en el procesamiento de la señal tenemos esto, volumen, ecualización, tenemos para conectarnos los audífonos. Acá, en la parte de potencia no vamos a conectar los audífonos porque se nos revienta, ¿no? Es imposible. Entonces, los audífonos tienen que estar antes de la etapa de potencia para poder nosotros ocupar los parlantes pequeños que vienen en esos audífonos, ¿no? Ya, ahora, aquí estamos hablando ya de una señal. ¿Será la señal directamente del micrófono o creen que falta otra etapa más? La amplificación es esta, no la de potencia. Pongámosle aquí amplificador. Ya. ¿Alguien? ¿Qué más nos faltaría aquí? Nos falta una etapa, nos falta aquí. ¿Qué características tiene esta señal del micrófono? ¿Será grande? ¿Será fuerte? ¿Será en el orden de los voltios? ¿Qué será? ¿O será una señal débil? Sí, es una señal de entrada, obviamente, ¿no? Pero ¿será fuerte? ¿Será débil? Ya, es mínima, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que nos estaría haciendo falta es una etapa de acondicionamiento de la señal. ¿Ya? Porque la señal es demasiado débil. Acuérdese que su voz mueve un diafragma, ¿sí? Que es una bobina. Y esas pequeñas vibraciones de la bobina generan una pequeña circulación de corriente. ¿Ya? Entonces es una señal bien, bien pequeña. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa señal bien pequeña? Hay que acondicionarla. ¿Ya? Esa señal es tan pequeña que incluso se confunde con el ruido, ¿no? Con el ruido. Entonces tenemos que eliminar el ruido, ¿sí? Y tenemos que acondicionar esa señal, llevarle a valores de estándar, ¿sí? Aumentarle un poco. Tampoco es la etapa de potencia, ¿no? No vamos a amplificar mucho, no. Aquí llegaría a valores de estándar que puede ser en el orden de los voltios de 0 a 5, de 0 a 10 voltios nada más la señal, ¿no? Entre pico y pico máximo. No, no ha de llegar a 10, tiene que ser menos la señal de voltaje, pero le acondicionamos, ¿no? Le ponemos filtros para que no vaya con ruido, ¿sí? Le atenuamos todas las señales parásitas y dejamos que pase solamente la señal del micrófono que nosotros queremos amplificar, ¿ya? Entonces, miren, en un parlante hemos dividido en estas etapas, ¿no? Una etapa de acondicionador de la señal, una etapa del procesamiento de esta señal que ya está acondicionada, ahora sí la vamos a procesar, podemos subirle, bajarle el volumen, podemos aumentarle graves,
aumentarle altos, brillos, todo lo demás con la ecualización. Podemos también conectar un audífono y nosotros poder escuchar la señal que hasta aquí ya debe estar como nosotros la queremos, ¿no? Una vez que ya sabemos que la señal está como la queremos, esa señal pasa a la etapa de potencia y ahora sí a reventar el barrio, ¿no? Los vidrios con los parlantes que colocan aquí. ¿Ya? Entonces miren, hemos de un equipo amplificador de audio, ¿sí? Hemos dividido, hemos identificado 3 etapas. Y más que seguro que si vamos a un manual de un equipo vamos a encontrar estas etapas. Con algunos detalles más, cosas menos, pero básicamente va a tener esto. Entonces ahora sí, yo les voy a decir unos síntomas y ustedes me dicen por dónde puede estar. Hay quienes dicen, prendo el equipo, pero no suena nada. ¿Ya? ¿Será que nos vamos a desarmar y a ver directamente la etapa de potencia? ¿De pronto no creen que hay alguna parte intermedia? Perdón. Eso. ¿Dónde ustedes creerían que sería un punto ideal para saber si es del lado de la potencia o es del lado de la señal? ¿Quién me dice? Ya, sí, es una, y ya vamos a ver más adelante, ¿no? Es uno de los métodos. Podemos empezar desde la entrada, revisando etapa por etapa, hasta llegar al final. También se puede ir al revés, ¿no? Desde el final, etapa por etapa, hasta llegar al inicio, ¿ya? O se puede coger un punto intermedio, me estoy adelantando, eso ya lo vamos a ver más adelante en los métodos de diagnóstico de fallos, ¿no? Pero me adelanto. O puedo coger un punto intermedio y de ahí ver si voy para adelante o voy para atrás y ya gano medio camino, ¿no? Entonces, yo lo que hiciera sería venirme acá. Como el síntoma del dueño es que prendo, pero no escucho nada, no escucha nada, pero en el parlante grande, ¿no? En el de potencia. Ahora, como todos tenemos audífonos por nuestros celulares, cojo un audífono y me conecto. ¿Qué pasaría si es que sí escucho señal en mi audífono? ¿Por dónde sería el fallo? Ahora sí no tengo dos opciones, la etapa de amplificación de potencia o la misma bocina, ¿ya? Pero ahora, ¿qué tal si conecto los audífonos y no escucho nada? ¿Ya? Puede ser desde el micrófono hasta el mismo procesador de la señal. Pero ¿qué estaría comprobando? Que no va a ser el amplificador de potencia y tampoco va a ser el parlante. ¿Ya? Entonces, mire, qué tan importante es tener esta habilidad de esquematizar y poner en etapas nuestro equipo eléctrico o electrónico. Y eso es lo que tiene que hacer, ¿sí? Para llegar a diagnosticar un fallo, ¿ya? Entonces, sí quedó claro, ¿no? La idea. Tenemos un equipo, ¿sí? Debemos nosotros en nuestra mente o en un papel, como tengamos, como nos acomodemos, tenemos que esquematizar, ¿sí? El equipo. Y según el síntoma que nos va indicando el dueño, nosotros ir viendo qué estrategia tomamos para ir identificando en qué etapa está o por dónde empezar a investigar y a revisar, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí, volvámonos a la parte, no, volvámonos directamente a la guía de estudio para retomar. Esto era una breve introducción nada más de la importancia de esquematizar. ¿Por qué? Porque acá en la lectura ya vimos algo, ¿no? Ya nos estaba diciendo sí que hay una primera etapa, ¿no? En la que se puede reducir o bajar el voltaje, que se utilizaba un transformador. Entonces, si vamos a ver la imagen, nosotros aquí ya le esquematizamos a una fuente de DC, ¿no? De manera completa. Vamos viendo. Aquí tenemos una señal en la entrada, ¿no? Una señal de 120 voltios, 60 hercios. Y a la salida, que sería acá, donde está la carga, ¿ya? Vamos a tener un voltaje de corriente directa,
¿sí? Completamente plana, ¿ya? Completamente regulada. Entonces, aquí se ha dividido en estas 4 etapas. La primera etapa, la etapa de transformación. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar a 120 voltios, ¿sí? Vamos a trabajar a un voltaje menor. Un computador no trabaja en... a ver, ¿con qué voltajes trabaja un computador? Con 5 voltios y 12 voltios. Creo que no trabaja con más en la parte electrónica. ¿Ya? Un computador. 5 voltios, 12 voltios. Pare de contar. Nunca vamos a llegar a 120, al orden de los cientos de voltios, ¿no? Peor en DC. Entonces, una primera etapa es bajar este voltaje para tener un voltaje más adecuado, ¿ya? Hasta aquí hemos bajado el voltaje, no hemos hecho nada más. La siguiente etapa sería la etapa de rectificación. Y esto ustedes ya deben saber, lo de electrónica. En la etapa de rectificación, ¿qué es lo que hago? Convierto esta señal alterna, que podemos ver aquí, en una señal rectificada, ya una señal que no, cuya corriente no regresa, la corriente va en una sola dirección. Y esto lo podemos ver aquí en esta gráfica, ¿no? En este caso estamos graficándole un rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque tenemos una media onda hacia arriba y el otro espacio de la media onda está en cero. Y de ahí nuevamente viene una media onda hacia arriba y viene cero en el tiempo de la otra media onda. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabemos de electrónica que eso lo hacen los diodos, un puente, un rectificador, y tenemos un rectificador de media onda. ¿Ya? Una vez que tenemos el rectificador de media onda, aquí hay una característica importante. Si se dan cuenta que en la señal que vemos está desde cero y sube y nuevamente baja a cero y se mantiene en cero por un tiempo. ¿Ya? ¿Será que es conveniente tener valores de voltaje iguales a cero en un circuito eléctrico? ¿Quién me dice? ¿Será que es bueno tener voltajes iguales a cero en un circuito? ¿A qué se relaciona un voltaje igual a cero? No, más bien al revés. Está funcionando y es un cortocircuito. Si no estuviera funcionando, yo no midiera nada. ¿Ya? Pero aquí estoy midiendo 0 voltios. Es diferente, ¿no? Es diferente no medir nada a medir cero. ¿Sí? Si no mido nada, está bien, no está funcionando mi circuito. Pero si mido cero, significa que es un cortocircuito, es como un contacto cerrado, ¿no? Eso ya habíamos hablado, ¿no? Usted tiene un interruptor. Si el interruptor no lo presiona y mide con el multímetro el voltaje en el interruptor, usted va a medir, si es el de la luz de su casa, usted va a medir 120 voltios, ¿sí? Entre las patas del interruptor. Pero el momento que cierre el interruptor, ya no mide 120, ahora mide cero. ¿Por qué? Porque el interruptor está siendo corto, ¿sí? Entonces, tener un voltaje igual a cero significa tener un cortocircuito. Y tener cortocircuitos no es conveniente, ¿ya? Entonces, la siguiente etapa será eliminar estos cruces por cero. Y ahí es donde que viene una etapa que se le conoce como el filtro, que no es más que un capacitor, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, con este filtro, con este capacitor, si ustedes ven la forma de onda, ahora ya no baja la señal hasta cero. Queda un rizado, unos picos hacia arriba, pero ya no bajan hasta cero. Entonces hemos arreglado esa parte del voltaje igual a cero, ¿no? Ahora, si vemos, ya tenemos un voltaje que es positivo, pero todavía es un poco variante, ¿no? Pero como nosotros queremos un voltaje regulado, un voltaje, una línea completamente plana, entonces aquí viene la otra etapa, la etapa del regulador. ¿Sí? Este regulador sí recibe un voltaje que puede ser variable, ¿sí? Siempre que sea superior a cierto nivel. Y la salida va a ser una línea completamente plana, un voltaje completamente estable. ¿Ya? Y ahí, ahora sí ya tenemos una fuente de corriente directa, ¿sí? Regulada, ¿no? Que podemos conectar las cargas que nosotros queramos. Entonces, miren,
Hemos esquematizado nuestra fuente de corriente directa en estas cuatro etapas. Etapa de transformación, la de rectificación, la del filtro y la de regulación. Ya, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Esto sí debieron haber visto en electrónica, ¿no? La parte de rectificadores de media onda, onda completa, el uso del capacitor. No, no han revisado todavía. Ya, bueno, aquí vamos a ver los circuitos, ¿no? Vamos a ver cada etapa parte por parte. Listo. Entonces, empezamos por la primera parte, ¿no? Por la primera etapa, que es la de transformación. Bueno, el transformador iría en función del voltaje que necesitemos, ¿no? Eso lo dejamos al final. Sí creo que sí hay un espacio, ¿no? Donde habla del transformador. Aquí se va directamente al rectificador de media onda, que es el que le convierte, ¿no? De la señal alterna a una señal ya que se puede considerar como continua. ¿Por qué? Porque pese a que está variando, es variable en el tiempo, pero la corriente va en una sola dirección. ¿Por qué? Porque no hay voltajes negativos. Sí, está yendo en una sola dirección. Entonces eso dice o se refiere a corriente directa. En cambio, en el 120 voltios 60 hercios tenemos voltajes positivos y negativos, lo que significa que hay corriente positiva y corriente negativa. La corriente está fluctuando entre los dos sentidos, pero una vez rectificado ya no. ¿Ya? Entonces vamos a esta etapa de rectificación. Miren, aquí está en el circuito, voy a agrandar un poco más para que se vea, ahí estamos bien. Ya, en esta gráfica de aquí nosotros podemos ver, ¿sí? La fuente de voltaje alterno, ¿sí? Tenemos un solo diodo y tenemos nuestra carga y se cierra el circuito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Acuérdense que el diodo es un elemento semiconductor, ¿sí? Que permite la circulación de corriente en un solo sentido, cuando se le polariza de manera directa. Eso ya sabemos, ¿no? Del, del primer parcial. Y cuando le polarizamos de manera inversa, se comporta como un contacto abierto. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando del primer semiciclo positivo de la señal de entrada, significa que el diodo va a comportarse como un contacto cerrado y va a dejar circular corriente. Y el voltaje en la carga va a ser igual al voltaje de la fuente. Y en el siguiente semiciclo, que está marcado T0, T1 y T2, el siguiente semiciclo entre T1 y T2, que es un voltaje negativo, el diodo estaría polarizado de manera inversa, ¿sí? Y se comportaría como un contacto abierto, y al ser un contacto abierto, el circuito se abre y no circula corriente, lo que significa que el voltaje va a ser igual a cero en la carga, ¿ya? Y ahí se repite nuevamente el ciclo, ¿ya? Aquí abajo podemos ver la parte del semiciclo negativo, ¿no? Aquí está el diodo polarizado en inversa, ¿sí? Y no hay circulación de corriente. Todo el voltaje es soportado por el diodo. Esto también ya habíamos visto, ¿no? En el primer parcial. Listo. Ok, otro voluntario, por favor. Listo, muy amable, gracias.
Ya. Ok, muy amable. No, hasta ahí nomás, muy amable. Sí, entonces miren, es la descripción de la imagen, ¿no? Que ya lo habíamos indicado anteriormente, ¿sí? Del circuito rectificador de media onda, ¿ya? Aquí es importante nuevamente hablar del valor promedio, ¿no? Esto también es algo que ya vimos en el primer parcial, el valor promedio de voltaje de salida de media onda, ¿ya? Acuérdense que un multímetro, ¿sí? Un multímetro nunca nos va a dar el valor de este pico, por ejemplo, ¿sí? El multímetro no es que mide, no, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 120, 119, 118, 119, 0 nuevamente. No, el multímetro no hace eso. El multímetro se parquea en un valor, ¿no? Nos da un valor. Ese valor que nos muestra el multímetro es este valor promedio. ¿Sí? El promedio del área bajo la curva durante el periodo de la señal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se calcula el área, ¿sí? De este semiciclo positivo y se divide para el periodo. Ojo, que aquí el periodo de la señal es desde aquí hasta acá, ¿no? Es de aquí hasta acá. A ver, hagámoslo al revés. Es esto, ¿sí? Es desde donde empieza, ¿sí? Hasta donde nuevamente se repite la misma forma de la señal. Entonces todo esto es el periodo. Entonces esa área que tenemos bajo la curva tenemos que dividirle para este periodo. Y aquí está la fórmula, ¿no? Como es senoidal, el voltaje promedio es igual al voltaje pico dividido para pi. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de nuestro tomacorriente, 110 voltios, 60 hercios, 110 dividan para 3.14159654. Ya no me sé más decimales del número pi. Y vean qué valor le da, y ese valor es el que debe marcarles en el multímetro, ¿no? ¿Ya? El valor promedio. Es el que nos genera trabajo, es el que hace que los motores se muevan, ¿no? Imagínense si un motor se moviera solamente cuando tiene el voltaje, ¿no? Entonces aquí empezaría a moverse, se detiene, queda quieto y otra vez se mueve a una frecuencia elevada. No, no hace eso, ¿no? ¿Sí? El motor lo que también hace que se mueva es este voltaje promedio, el voltaje eficaz que también se lo conoce, ¿no? El que produce trabajo. Entonces, el motor va a girar siempre a un mismo ritmo. Si incrementamos, si por ejemplo ponemos un rectificador de onda completa, ahí ya vamos a tener otro semiciclo positivo acá, ¿ya? Entonces, el voltaje promedio va a subir, va a incrementarse. Y si se incrementa el voltaje promedio, ese motor va a girar mucho más rápido, ¿ya? Entonces, eso significa, ¿no? El voltaje promedio, el voltaje eficaz, y lo podemos calcular. Esto no vimos en el primer parcial, ¿no? ¿O sí vimos? Sí creo que vimos esto cuando revisamos los diodos, ¿o no? Bueno, si no lo hemos visto, anotarán, ¿no? Pregunta de examen va a ser esto. Listo, entonces miren, aquí hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo dice, ¿cuál es el valor promedio del voltaje rectificado de media onda en la figura 2.4? Aquí está la figura 2.4, el voltaje pico es 50 voltios, ¿sí? Y es un rectificador de media onda. Entonces, ¿qué es lo que hace? El voltaje promedio es igual a los 50 voltios dividido para pi, y eso le da 15.9 voltios, ¿ya? Entonces, ese voltaje de ahí, sí, es lo que vamos a medir con un multímetro si es que le colocamos, ¿no? Aquí es importante, hasta aquí, para que tengan una idea, ¿no? De qué es resultado y qué es el análisis de un resultado. Yo sé que esto ustedes van a necesitar más adelante cuando hagan investigación o cuando hagan su proyecto de titulación.
Hay una parte en su proyecto de titulación que dice resultados y hay otra que dice análisis de resultados. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué no es lo mismo? Aquí, ¿quién me dice? ¿Qué es 15.9? Exactamente, ¿no? Es el resultado del voltaje promedio. Y acá, este 31.8 del voltaje pico, ¿qué sería? ¿También es un resultado? Sí, ¿no es cierto? Es un análisis porque estamos interpretando. Con este resultado que hemos obtenido de 15.9, lo comparamos con el valor pico que tenemos y observamos que este es el 31.8% de la señal. Esta interpretación es del análisis de resultados. Entonces, usted cuando haga su tesis o su investigación, usted va a obtener resultados. Este es un resultado cuantitativo. También hay resultados cualitativos y pare de contar. Solamente hay dos tipos de resultados. ¿Ya? Este es un resultado cuantitativo y su interpretación es del análisis que nosotros hacemos. Y esto muchas veces nos olvidamos, ¿no? De este análisis. ¿Ya? Este análisis es el que nos permite, ustedes ya van a ver más adelante, materias respecto al control de procesos, a los sistemas de control, ¿ya? Y van a ver que el análisis de la información, de las mediciones obtenidas, es lo que permite el control. ¿Por qué? Porque si aquí yo ya sé que es un 31 y que si algo pasa vamos incrementando a 40, si es que seguimos actuando de la misma manera vamos a incrementar, pero si actuamos de diferente manera vamos a disminuir. Entonces eso es lo que hace un sistema de control, ¿no? Interpretar resultados. ¿Ya? La importancia de la interpretación, el análisis. ¿Sí? Entonces tenemos resultados y el análisis del resultado. Ustedes cuando hagan algo, tengan, por ejemplo, la semana anterior ya se rindieron exámenes y se dieron notas, ¿no? Notas del primer parcial sobre 10. Entonces usted ya sabe, ¿no? Ya debieron haber hecho su interpretación, su análisis. Si sigo trabajando de la misma manera, digamos que sacaron 8, ¿no? Si sigo trabajando de la misma manera como he trabajado en el primer parcial, ¿sí? Voy a ir con una nota cercana a 8, ¿sí? En más o menos, puede ser un 8 punto algo o puede ser 7 punto algo, ¿ya? Pero si no mantengo ese ritmo, ¿sí? Ya mi nota no va a ser de 8, puede ser de 7 o menos. Y si está en esa situación, bueno, hasta un 7 se exoneraría. Con un 6 también se exoneraría. ¿Ya? Pero ¿qué tal si es que su nota fue de 7? Dice, no, no voy a mantener el ritmo, voy a hacer menos porque en las otras materias nos están exigiendo más. Ya saben, ¿no? Si baja de ritmo, simplemente se va a quedar a supletorio. ¿Por qué? Porque con el ritmo que tenía sacó 7. Si baja el ritmo, se va a quedar. Entonces, no es importante, ¿no? No se quede solamente con el resultado. Analícelo e interprételo y vea qué correctivo usted puede darle o debe darle, ¿no? Esos son sistemas de control. Ustedes ya han de ver eso más adelante. Ok, se acabó la primera hora. Vamos, porque me estoy olvidando. Vamos a tomar la asistencia, ¿no? Para que sea corroborado por ustedes. Voy a compartir la pantalla.
Ya, entonces me responde la asistencia, por favor. Almachi Beatriz. No está. Ballesteros Eric. Gracias. Benalcázar Darwin. No está. Bueno, Michelle. Ok, muy amable. Una pregunta con usted, mi estimada. Conmigo no tiene ningún inconveniente en la recuperación, ¿no? Que se le hizo de notas y todo lo demás, respecto al primer parcial. Ah, ya, sí, porque me llegó un correo de Bienestar Institucional y del coordinador de carrera indicando su justificación, ¿no? En el primer parcial para que sea nuevamente eh, tomada las actividades, ¿no? Pero conmigo no tiene problema, yo sí le di la opción de presentar las actividades y tiene nota. Entonces esa era la consulta, ¿no? Ok, listo. Entonces con usted no tengo pendientes. Ok. Cabrera Joel no está. Caicedo Lisset. Ok, gracias. Castillo Franklin. Gracias. González Boris. Gracias. Guerrero Francisco. Gracias. León Erika. No está. Lucas Manuel. Gracias. Perlaza Carlos. Ok, gracias. Listo. Esa es la asistencia, ¿no? Antes de olvidar. Ok, ahora sí, volvemos a nuestra guía de estudio. Listo, entonces estamos en la explicación del rectificador de media onda. Vamos a ver la rectificación en onda completa. En onda completa, como podemos ver aquí en la gráfica, ¿ya? Pasamos de la señal completamente senoidal a una señal en la que el ciclo positivo pasa y el ciclo negativo de la fuente se transforma ahora en un semiciclo positivo, ¿ya? Esto de aquí es gracias a la configuración de los diodos en forma de puente, ¿no? Por eso se le conoce como puente rectificador, porque la forma hace que el semiciclo negativo se transforme en positivo. Y tenemos ya dos ciclos de lo que anteriormente teníamos un ciclo y cero, un ciclo y cero. Ahora tenemos ciclo, 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 ciclo. ¿Ya? Acá el voltaje promedio, ya sabemos, ¿no? Es el promedio del área de la curva, ¿sí? En todo el periodo. Y por lógica, ¿no? Si en el rectificador de media onda era el voltaje pico sobre pi, el voltaje promedio de un rectificador de onda completa va a ser el doble. Y eso es así, ¿no? Está el 2 que multiplica al voltaje pico sobre pi. Eso es, no había que hacer ni siquiera el análisis, ¿no? Y aquí miren, pasó ¿se acuerdan del análisis del 31.8% del voltaje? Pasó a ser el 63.7% del voltaje. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si era un motor, ¿sí? Con un rectificador de media onda, ese motor, ¿sí? Giraba a una velocidad solamente igual al 31.8% de la velocidad nominal, ¿ya? Pero una vez que le conectamos a un rectificador de onda completa, su velocidad se incrementa, ¿no? A un 63.7% de la velocidad nominal, ¿ya? En el caso de que fuera un motor, por hacer analogía, ¿no? O si es que es un calentador, es una niquelina, es una resistencia térmica, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí con un rectificador de media onda calienta un 31.8%
de la potencia total de esa resistencia, ¿no? De ese calentador. Y si ponemos un rectificador de onda completa, vamos a tener ya una temperatura igual al 63.7% de la potencia total que nos va a dar esa resistencia. ¿Ya? De la misma manera aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un voltaje pico de 15 voltios. Entonces, ¿qué hacemos? 15 voltios vamos a multiplicar por 2 y a dividirlo para 3.14, 15, 9, 6, 5, 4 y no sé qué más. Y nos da 9.55. ¿Ya? Aquí también hay que ver otra. ¿Quién me dice que hay que tomar en cuenta también en esto? Si están viendo los valores, ¿no? Están viendo acá teníamos un valor de 50 y acá tenemos 15.9, ¿ya? Acá tenemos un valor de 15 voltios y tenemos 9.55, ¿ya? ¿Quién me dice si es que yo quiero tener una fuente DC de 12 voltios? ¿Qué deberá pasar con este voltaje pico? ¿Quién me dice? Si yo acá quiero tener 12 voltios de voltaje promedio, voltaje eficaz, ¿qué debería pasar con este voltaje pico? ¿Quién me dice? ¿Deberá ser mayor? ¿Deberá ser menor? Ya. Con este voltaje pico de 15 voltios estoy obteniendo un valor promedio de 9.55. Pero si yo lo que quiero es tener una fuente de 12 voltios, ¿qué deberá ser este voltaje pico? ¿Mayor a 15 voltios? ¿Menor a 15 voltios? Ya, entonces, mayor, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya pueden darse una idea, ¿no? De por qué se dejó el transformador al final. Porque justamente esos criterios son los que definen el tipo de transformador que yo debo poner. Acuérdense que el transformador me baja de 120 en AC 60 Hz a un voltaje menor, ¿no? También a 60 Hz. Pero ¿qué tan menor debe ser? Eso va a depender del voltaje que yo quiera tener en DC. Si necesito un voltaje de 12 voltios, ¿sí? El voltaje AC en el secundario del transformador no va a ser de 15, va a ser de unos 18 o más, ¿no? O 20, sobre los 20. Porque estamos viendo que una parte se disminuye por efectos de la rectificación, ¿sí? Si se dan cuenta, de 15 baja a 9. Entonces hay una parte, ¿sí? Un área de la curva que no se está aprovechando. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Por eso es que no empezamos por el transformador. El transformador va a ser la última parte, creo yo, que vamos a revisar, ¿no? ¿Ya? Porque se va a depender de qué es lo que quiero yo obtener de mi fuente. Entonces ya tenemos esa idea, ¿no? Entonces miren, el voltaje promedio es del 63.7%. Viéndolo de otra manera, si yo quisiera tener una idea de en cuánto tiene que incrementarse el voltaje, yo debería decir, si quiero 12 voltios, yo debo incrementarle a esos 12 voltios, ¿qué porcentaje sería? La diferencia de 63.7 respecto a 100, ¿cuánto sería? Sería 64 como 6, 36, como más o menos 36, ¿no? Ya, el 36%. Entonces, ¿qué debería yo aumentarle? Si quiero 12 voltios, le aumento un 36% de esos 12 voltios y va a ser el voltaje pico que necesitaría acá, más o menos hablando a grosso modo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, el 36% de 12 voltios, ¿cuánto será? El 30% de 12. Alguien que tenga una calculadora y le haga el 36%, incrementarle un 36% a 12. Ya, entonces 12 más eso, ¿no? 12 más 4 sería 16, como unos 18 algo. Entonces, para tener 12 voltios, yo acá debo tener un voltaje pico de 18 y algo. ¿Ya? Entonces aquí yo ya estoy teniendo una relación para saber qué tipo de transformador debo ponerle en mi circuito. ¿Ya?
Listo. Entonces, de estos rectificadores, de estos circuitos, ya, si ustedes ven, tenemos de los dos tipos, ¿no? Media onda y onda completa. Ahora, cuando tenemos un rectificador, ya, cuando tenemos un rectificador, los rectificadores podemos tenerle, como en este caso, con toma central. Se han visto, ¿no? En el secundario vienen 3 cables, ¿sí? Cuando usted coge entre una esquina y la mitad, le da, yo que sé, 6 voltios o 12 voltios. Y si es que coge entre los extremos, le da el doble. Exactamente, ya. Esos transformadores se los conoce como transformador con toma central, ¿no? Entonces, cuando el transformador es con toma central, yo puedo hacer un rectificador de onda completa utilizando solamente 2 diodos. Le coloco un diodo en el un extremo, otro diodo en el otro extremo, y el punto común de retorno del circuito lo pongo en el punto medio, ¿ya? Entonces, ahí obtengo un rectificador de onda completa utilizando 2 diodos. Pero ojo, ahí el voltaje, si ustedes ven como estoy referenciando a la mitad, el voltaje pico también se me bajó a la mitad. ¿Sí? Eso tendrán cuidado. El voltaje pico se bajó a la mitad. Entonces, de los 18 algo que habíamos visto acá que necesitaba para los 12 voltios, va a ser el doble, ahora va a ser 36, ¿no? Ya tendrán en cuenta eso. ¿Por qué? Porque acá se divide para 2 el voltaje. Eso en el caso de los circuitos que tengan un transformador con toma central. ¿Ya? Acá también es importante colocarle, dígame, para rectificar. Todavía estamos en la etapa de rectificación, ¿verdad? Estamos en la rectificación de media onda y de onda completa. ¿Ya? Y hemos visto todo eso, ¿no? Ahora, estamos viendo lo que venía atrás, era el transformador. Y el transformador que conecta al rectificador puede haber de este tipo, con toma central o sin toma central, que sería el caso de acá. ¿Ya? Este transformador no tiene toma central, pero para rectificar en onda completa, ahora sí necesitamos 4 diodos. Y este es al que le conocemos como puente de diodos. ¿Ya? Entonces aquí solamente estamos haciendo la aclaración, ¿no? De lo que ustedes se pueden encontrar. Transformadores que tienen primario y secundario y se acabó. Son 2 cables en el secundario, toda la bobina. Y hay transformadores como el de acá que tienen 3 cables, uno en la mitad, que sería el de derivación central, ¿no? O de toma central. En este caso, para rectificar de onda completa solo necesita 2 diodos. Pero ojo con el voltaje, dígame. Ya vamos a ver el análisis. Sí, el análisis está acá, parte por parte. Ya. Antes de pasarme acá la explicación. Aquí, ¿quién me dice por qué este fusible de acá? Ya, ¿protección de quién? Verá que acá lo único que tenemos es la bobina, ¿no? La bobina del primario y cierra el circuito. ¿Ya? Entonces tenemos la fuente, tenemos el fusible, tenemos la bobina del primario y tenemos el cierre del circuito. Pero verá que los elementos que pueden, ¿se acuerda que un diodo puede estar abierto o en cortocircuito, como fallo, ¿no? O la carga también puede estar en cortocircuito como fallo. Eso ya vimos en el primer parcial, ¿no? Los fallos de los elementos pasivos y elementos activos. Si los elementos están en el secundario, si están de este otro lado, ¿por qué el fusible está en el primario? ¿No sería mejor poner el fusible acá en el secundario? Porque más propenso es que se ponga en corto el diodo. La variación de voltaje, ¿en dónde? En el primario no va a haber variación de voltaje, no. Es 110 cerrado, lo único que hace es circular por la bobina y se acabó. El circuito primario es el más simple que puede existir en el mundo. Está la fuente, está el fusible y está la bobina. Para de contar. Todo lo demás está en el secundario. Justamente nosotros habíamos hablado acá de estos famosos cruces por cero.
¿ya? Que estos cruces por cero, ¿sí? No es deseable en un circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque es equivalente a un contacto cerrado o a un cortocircuito, como usted quiera ver, ¿ya? Entonces, si yo ya sé que en esta parte donde están los elementos es donde está la rectificación, es donde en algún momento va a haber un voltaje igual a cero, ¿ya? Y me hace cortocircuito el secundario, en el primario la corriente va a elevarse más de lo nominal, por eso es el fusible. Yo puedo tener un corto en el secundario, pero tengo que proteger es al primario, porque el primario es el que me está dando la energía al secundario, ¿ya? Por esa razón tenemos el fusible acá. Pero el corto puede generarse, mejor dicho, el corto donde se va a generar es de acá, ¿ya? Entonces tendrán presente eso, ¿no? El fusible. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, un equipo de ustedes dice no prende, ustedes, uno lo que primero va es al fusible, ¿no? Ve el fusible, lo ve el fusible roto, porque el fusible no tiene otra opción, ¿no? No es un breaker como para que se salte. El fusible funciona o no funciona. Si vemos el fusible roto, ¿ya? No creo que debamos revisar el primario, ¿sí? Más seguro es que el fallo se produjo en el secundario y por eso marchó el fusible. Ustedes dicen, no, yo mido aquí en el primario y sí me da el ohmiaje, entonces está bien, voy a ponerle nomás otro fusible para que se prenda. Pone otro fusible y se vuelve a quemar el fusible, porque está diagnosticando mal, ¿no? Está yendo sin criterio, ¿ya? Si este fusible se quemó, ¿sí? Y aquí yo tengo resistencia y obviamente la voy a tener, es porque aquí no se produjo nada. Pese a que el fusible esté en este circuito, pero al ser un transformador, ¿sí? Este refleja lo que sucedió en el otro lado. Y acá es donde que sucede el cortocircuito. ¿Ya? Entonces mucho cuidado con eso, ¿no? Hay quienes pueden ir, van, ven, detectan el fusible, cogen el multímetro, miden acá en el lado de la bobina y dicen, no, esa bobina está buena, pongámosle nomás el fusible y ya está. No es así. ¿Ya? Entonces, ustedes cada vez que vamos revisando esto deben irse grabando de ciertas cosas, ¿no? Ya cosas para que ustedes lo apliquen. Exactamente, exactamente. Si es que, por ejemplo, este diodo no hizo corto, si no está como contacto abierto, que también es un fallo, ¿no es cierto? ¿Se volará el fusible? No, no, no se ve el fusible. No sufre el lado del primario. Ahí lo que va a sufrir es el lado de acá, del secundario, la carga que esté conectada. ¿Por qué? Porque me va a empezar a funcionar de manera no adecuada. Porque la señal no es la que debe ser. Pero como no es cortocircuito, yo no puedo ver ese reflejo acá. Entonces miren, ¿no? Ese también es otro criterio para que ustedes vean hacia dónde ir, ¿ya? Si no está volado el fusible, ¿ya? Entonces yo ya sé que el daño, sí, y yo tengo que medir voltajes de acá. Si es que mi carga no se prende, si es que mi equipo de sonido no suena como debe sonar, ¿ya? Pero en la parte inicial no tengo volado fusibles, no tengo nada, todo tengo bonito, significa que es en una etapa intermedia, ¿no? Donde algo de la señal se me perdió. Y por esa pérdida de la señal que tengo hacia afuera no es la que yo debería tener. ¿Ya? Entonces vayan viendo el camino, ¿no? Que usted debe tomar para llegar al diagnóstico del fallo. Listo, entonces vamos ahora sí a hacer el análisis de este circuito parte por parte, ¿no? Entonces aquí tenemos, para no leer mucho, vamos a hacer directamente la explicación del circuito, ¿no? Vamos con esta primera parte donde tenemos el semiciclo positivo, ¿ya? En el semiciclo positivo, en la entrada que está marcada con gris, ¿ya? En el secundario se induce un voltaje y una corriente en el mismo sentido. Entonces, si el positivo va hacia arriba y da la vuelta, en el secundario también va hacia arriba y da la vuelta.
¿Ya? Y para eso son estos dos puntitos que están acá, ¿no? No sé si ya les enseñaron, ¿ya vieron transformadores? ¿Vieron máquinas? ¿No todavía? Ya. Este puntito que aparece en el símbolo del transformador nos indica que es polarización directa o polarización inversa. Nos está diciendo, si acá yo tengo un semiciclo positivo, en el secundario es el mismo semiciclo positivo. Si es que el puntito estuviera al revés y yo tengo acá positivo, en el otro tengo negativo, se me da la vuelta. Es polarización inversa. Y eso significa el punto, ¿no? En este caso, el punto me indica que es polarización directa. Entonces, si yo tengo un pulso de voltaje positivo en la entrada, ya, en el secundario se me induce también un voltaje, un semiciclo positivo. ¿Ya? Este semiciclo positivo, ¿qué es lo que hace? Me polariza de manera directa el diodo 1, ¿ya? Porque tengo positivo arriba y negativo abajo. En cambio, para el diodo 2 es polarización inversa. ¿Por qué? Porque tendría negativo en el ánodo y positivo en el cátodo, y eso es polarización inversa. Entonces, el diodo 2 se comporta como contacto abierto y el diodo 1 se comporta como contacto cerrado. Entonces, la corriente va a venir por el diodo 1, va a venir acá, llega a la carga, no va a venir al diodo 2 porque este ya estuvo en contacto abierto. Entonces, viene por la carga y regresa hasta el punto central. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ha funcionado el diodo 1 y me ha dejado pasar el primer semiciclo positivo. Ahora vamos acá con el semiciclo negativo en la señal de entrada. Estamos acá, ¿no? Para que no se me pierda. Estamos acá. Entonces vamos con el semiciclo negativo. Ahora, sí, es como que le polarizáramos al revés, ¿no? Ahora el positivo está por la parte de abajo. Si el positivo está por la parte de abajo, entonces ahora el que se polariza de manera directa es el diodo 2 y el que se polariza de manera inversa es el diodo 1. Entonces el diodo 1 queda como contacto abierto y el diodo 2 queda como contacto cerrado. Y si ustedes siguen el camino del diodo 2, viene e ingresa por el mismo punto que ingresó en la parte de arriba, está ingresando a la carga. Entonces, como está ingresando por el mismo punto la corriente, a la carga le está polarizando de la misma manera que le polarizó en el semiciclo anterior, ¿sí? Que es positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos invertido este semiciclo negativo de la fuente y en la carga le hemos convertido como semiciclo positivo. ¿Ya? Entonces así se logra la rectificación de onda completa. El primer semiciclo circula por el un diodo y el otro semiciclo circula por el otro diodo, pero para la carga siempre será un semiciclo positivo. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Si es que no le entendió, avise, ¿no? Verán que con esto vamos a ir por este tiempo y muchas preguntas habrán de esto, ¿no? En los próximos cuestionarios y exámenes. Entonces esto debe estar claro, ¿ya? Hasta aquí no hay pierde, ¿no? Semiciclo positivo, le van viendo aquí los signos, positivo acá. ¿Por qué? Porque el transformador tiene polarización directa. Entonces, si acá está positivo, en el primario, en el secundario, acá arriba también está positivo. Eso significa polarización directa. Entonces, al estar el positivo en la parte de arriba, el diodo 1 se polariza directamente. ¿Por qué? Porque tengo positivo en el ánodo y negativo en el cátodo. Y eso es polarización directa. Diferente es lo que sucede con el diodo 2. ¿Por qué? Porque si tengo positivo hacia arriba, significa que tengo positivo hacia abajo en el secundario. Perdón, negativo hacia abajo en el secundario. Y con el negativo acá, ¿sí? Y si ustedes ven, en este lado lo que está es el ánodo del diodo 2. Si yo coloco voltaje negativo en el ánodo y positivo en el cátodo, estoy polarizando de manera inversa. Entonces este diodo se comporta como un contacto abierto. Entonces como que por aquí no va a circular corriente. Aquí esto está abierto el circuito. Entonces la corriente, el único camino que le queda es venir por el diodo, llegar al punto donde está la carga, pasa la carga y regresa al tap central. De manera inversa con el otro semiciclo en la fuente, el semiciclo negativo. En cambio pasa por el diodo 2 y el diodo 1 queda como circuito abierto. Entonces la única opción es que la corriente venga por acá y
e ingrese a la carga por el mismo punto, polarizándole de la misma manera y dándole la vuelta al semiciclo, que era negativo, lo transformó en positivo. Listo. Otra cosa, otro dato que aquí les da de los transformadores, ya habíamos visto el significado de los puntos, ¿no? El punto significa que es polarización directa. También nos indica que hay un indicador de aquí de dos números, un número, dos puntos y otro número. Esta relación nos indica el número de vueltas del primario y del secundario. Es la famosa relación de transformación. Si en el lado izquierdo tengo 10, 2 puntos, 1, significa que es un transformador de relación de 10 a 1. ¿Qué significa? Que si tengo 10 voltios en el primario, en el secundario tengo 1 voltio. O si tengo 100 voltios en el primario, en el secundario tengo 10 voltios. La relación se mantiene. Eso significa el número que está aquí y es lo que van a encontrar en el dato de placa de un transformador, ¿no? En el esquema de un transformador van a encontrar estos dos puntitos porque es importante saber si es polarización directa o inversa y la relación de transformación. ¿Ya? Eso van a encontrar y eso es lo que significa, ¿no? Entonces, en el caso de lo que estábamos haciendo breves cálculos para tener una fuente de 12 voltios necesitaba un voltaje pico de 18 algo, ¿ya? Entonces, si tengo 110 a la entrada para que me baje a 18, la relación de cuánto sería, ¿sí? Divida 110 para 18 y esa va a ser la relación que esté por acá en el transformador. O ese es el transformador que usted debe pedir. ¿Sí? No sé si le hacen el cálculo rapidito. 110 dividido. Ya, eso, 6. Entonces, por ejemplo, ese transformador va a tener una relación de 6 a 1. ¿Ya? Va a tener una relación de 6 a 1. Va a ser de polarización directa con toma central. ¿Sí? El primario va a ser de 110 voltios 60 hercios. Y nos queda solamente un parámetro por determinar en el transformador, la potencia. Entonces, la potencia va a ser dependiendo de qué potencia yo quiero también que funcione mi carga. ¿Ya? Entonces, con esos datos ya quedaría especificado completamente el transformador. Polarización, relación de transformación, voltaje de entrada y potencia. O, si no le da la potencia, el voltaje y la corriente. ¿Por qué? Porque si multiplico voltaje y corriente me da la potencia y la potencia del primario es casi similar a la potencia del secundario, entonces yo también, y como ya tengo la relación de transformación, yo puedo obtener los valores del secundario. Esos son los parámetros básicos que yo debo tener de un transformador. Polarización, relación de transformación, voltaje corriente o voltaje potencia. Cualquiera de esos. Y con eso yo ya sé todo del transformador. Listo. Aquí también podemos observar el cálculo, ¿no? El cálculo del voltaje, ¿ya? Aquí es como que tuvieran dos fuentes. ¿Se acuerdan que el voltaje se dividía por la mitad? Entonces aquí es voltaje pico dividido para 2 y voltaje pico dividido para 2 en el semiciclo negativo, ¿ya? Y mi salida rectificada, el pico, va a ser el voltaje pico dividido para 2. Ese es el único cuidado que deben echarle a este circuito con transformador de toma central, que el voltaje se me divide. Ya. Acá ya le hace el análisis, ¿no? Con el diodo real. ¿Se acuerdan cuánto marcaba cuando comprobábamos un diodo? ¿Qué voltaje debe darnos por lo general? ¿Un valor promedio? 0.7, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en realidad, este pico no va a ser el pico de la señal. Va a ser el pico, primero que va a ser dividido para 2 porque es toma central, pero a este voltaje hay que restarle el 0.7. ¿Por qué? Porque ese voltaje está cayendo aquí en el diodo.
¿ya? Entonces hay que descontar el voltaje que está cayendo en el diodo. Y ese sería un valor real, ¿no? Lo que mediríamos con el multímetro. El multímetro, si le colocamos acá, ya nos va a dar este valor restado lo del diodo, ¿ya? Entonces, por eso la precaución, ¿no? Entonces, primero, al ser toma central hay que dividir para 2. Y si es que ya consideramos el voltaje, porque de pronto este voltaje, digamos que el voltaje pico es 5 voltios, 0,7 ya es algo representativo a 5 voltios. Pero si el secundario fuera, el voltaje pico, perdón, fuera, yo que sé, 60 voltios, el 0,7 casi sería despreciable, ¿no? No lo consideraría. Entonces, usted aquí debe ver, ¿no? ¿Cuándo considero el 0,7 y cuándo no? Considero el 0,7 cuando el voltaje pico es pequeño. Pero si el voltaje pico del secundario es grande, no lo considero porque no va a influir mucho, ¿no? Ok, acá tenemos, miren, acá tenemos, esta es relación de 1 a 1. Acá tenemos uno de relación de 1 a 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que si yo acá tengo 110 voltios, yo acá voy a tener 220 voltios. ¿Ya? Pero como es de toma central, ¿sí? Y debía dividirle para 2, ahora me queda de 100 también, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este tipo de circuitos con transformador de toma central, el secundario, ¿sí? Hay que ver que el voltaje tiene que ser mucho más elevado, ¿no? Que cuando no es de toma central. Y no olvidarse de este, ¿no? El voltaje de salida es el voltaje del secundario, el pico dividido para 2, pero restado el voltaje del diodo. Ok, jóvenes, no sé si tienen preguntas, inquietudes hasta ahí. Ya, entonces vámonos a la pizarra, ¿no? Ya, ok. Vamos entonces a nuestra pizarra. Vamos a borrar el amplificador, listo. Entonces vamos a colocar, bueno, ahora sí, dibujémoslo más rápido. Ya, entonces aquí vamos a tener el primario, ya. Solamente vamos a hacer análisis del transformador, ya. Si tuviéramos este transformador y este fuera mi señal en el primario, ya. Entonces vamos con la primera parte. Si yo tengo los puntos aquí, ya, eso significa que el voltaje que yo voy a tener acá en el secundario va a ser de esta forma. Verán que todavía no hay ningún tap central, ¿no? ¿Ya? Va a ser esa la forma. ¿Ya? Vámonos al caso en el que el punto no está aquí. Si este punto de acá lo encontramos de este otro lado, aquí dice, lo encontramos de este otro lado, significa que el voltaje en el secundario va a ser inverso, o sea, el semiciclo va a ser primero negativo y luego va a ser positivo.
¿Ya? Eso es lo que significa el punto. No sé si hasta ahí estamos ya claros. Cuando el punto está los dos iguales, los dos arriba, las dos formas de onda, si acá empieza con positivo, en el secundario también empieza con positivo. Pero si son inversos y aquí empieza con positivo, en el secundario empieza con negativo. Es inverso. ¿Ya? Entonces, eso, la explicación de los puntos. Entonces vamos. Dígame. ¿Cómo en representación? Es el sentido en el que se está induciendo. A ver, toda esta parte del transformador, ¿sí? Corresponde a una inducción electromagnética, los campos magnéticos que genera. Este campo, a ver, vamos haciendo otro gráfico entonces, que va a ser un poquito más explicativo que este. ¿Ya? Vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar aquí una bobina, pero con un núcleo. ¿Ya? Y acá vamos a colocarle, con rojo pongamos, coloquémosle otra. Pero ahora voy a colocarles, a dibujarles el núcleo. ¿Ya? Entonces por aquí vamos a hacer circular una masa metálica, un núcleo de hierro. ¿Ya? Bueno, me salió medio torcido, pero es un simétrico, ¿no? Es de hierro, son de chapas en realidad, pero es una masa, no es un núcleo de hierro. ¿Qué es lo que pasa? Previo a esto nosotros sabemos lo siguiente. Si nosotros tenemos un imán, vamos a colocarle así porque así se lo coloca. Si nosotros tenemos aquí un imán tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Y hay un campo magnético, ¿no? ¿Se han visto esos experimentos que ponen, ¿cómo es? Viruta de metálica sobre un imán y se puede apreciar unas líneas que salen y empiezan a verse así. Ya se han de haber visto, ¿no? Ya, esas líneas que se forman con la viruta metálica son las líneas del campo. Sale del norte y van hacia el sur, ¿no? Esta es una flecha, me salió torcida. Ya, sale del norte y van hacia el sur, ¿ya? Entonces, esto es un campo magnético. La bobina, ¿sí? Es un reemplazo de un imán, ¿ya? El momento que nosotros hacemos circular corriente por esta bobina, estamos generando un imán con un polo norte y un polo sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las líneas de campo empiezan a generarse, ¿no? Si este es el norte y este es el sur del primario, empiezan a generarse las líneas de campo magnético. Pero para eso sirve este núcleo. Este núcleo no permite que se dispersen así aleatoriamente en el espacio las líneas de campo, sino que esto circule por el núcleo. Entonces el campo magnético generado por este imán hace que circule el campo por este núcleo. De esta manera. Dígame. No sé, ¿alguien preguntaba algo? No. Ok. Ya, entonces ahora el campo magnético generado por esta bobina, ¿sí? Va no a fluir dispersadamente por el espacio, sino que va a seguir el núcleo, ¿no? Este es el circuito magnético es el núcleo. Entonces el campo va a venir por acá y se da la vuelta y va a cruzar dentro del otro bobinado.
Y debido a que este campo circula por el otro bobinado, es que aquí se genera corriente. Por aquí se empieza a generar corriente. Y eso se conoce como la inducción electromagnética. El primario, ¿sí? El campo magnético del primario. En el primario se genera el campo magnético. Este campo magnético circula por el núcleo y actúa sobre el bobinado del secundario. Y esta interacción con este bobinado, ¿sí? Ese campo magnético se convierte nuevamente en corriente. Y por eso es que se recupera acá. ¿Ya? Así funciona un transformador. Entonces, ¿cuál es el sentido, ¿sí? de las bobinas? Usted puede tener en este secundario, puede tener muchas bobinas, varias bobinas, pero tiene que asegurarse, ¿sí? de la dirección del arrollamiento. ¿Por qué? Porque ahí en el campo magnético hay varias leyes, ¿no? Hay la ley de la mano derecha, ¿sí? En la que dice que el dedo índice apunta en la dirección de la corriente, el dedo pulgar indica dónde va el campo magnético y todo lo demás, ¿no? Entonces hay una ley, ¿sí? que rige a los campos electromagnéticos. Entonces, dependiendo de la dirección de la corriente, es la dirección del campo y la dirección de la fuerza, ¿ya? Entonces, tiene mucho que ver el sentido en el que usted da las vueltas. No es lo mismo coger en el uno dar las vueltas en el un lado y en el otro dar las vueltas en el otro lado. ¿Ya? Ahí es donde que se genera la polarización directa o inversa. ¿Ya? Polarización directa significa que todos están en el mismo sentido. ¿Ya? Polarización inversa que no están en el mismo sentido. El un bobinado está en el un sentido y el otro bobinado está en el otro sentido. ¿Para qué nos sirve eso? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta respecto a la inducción de los campos magnéticos. La explicación. Así es como funciona un transformador. ¿Ya? Ahora, volviendo a la polarización, yo puedo tener, vamos a dibujar primero el núcleo ahora. Bueno, igual me salió mal. Entonces digamos que yo tengo, igual por acá puedo tener mi bobinado primario, ¿ya? Y acá yo puedo tener, voy a ponerle con rojo, varios bobinados secundarios. Aquí una bobina, acá otra bobina y por acá otra bobina, ¿ya? Entonces voy a colocar las polarizaciones. Si este está el arrollamiento en este sentido y este de aquí también está en este sentido, ¿ya? Y aquí está en este sentido y aquí está en este sentido, ¿ya? Es polarización directa. Pongámosle valores. Si aquí yo tengo 110 voltios, ¿ya? Voy a obviar los 60 hercios. Y acá yo tengo en el secundario que sale, yo que sé, 50. Acá 50. Y acá 50. ¿Ya? Yo, si es que hago esto, si yo uno este de aquí, para no confundir con el mismo color, pongámosle este morado. Si yo uno este bobinado con este, les pongo todos en serie, ¿no? Este de acá, yo les pongo puentes, ¿ya? Y yo cojo y mido de aquí y mido acá. ¿Qué voltaje voy a tener? 150, efectivamente. 150 voltios. Y aquí es donde me sirve la polarización. ¿Por qué sumé?
porque todos están en el mismo sentido, la polarización es directa. Ahora, ¿qué pasa si es que aquí la polarización de este bobinado era al revés? Si es que la polarización de este bobinado era por acá, el punto estaba acá, ¿cuánto mido yo acá? ¿Quién me dice? ¿Serán los mismos 150? ¿Será 100? ¿Quién, di ¿Quién dijo 100? 50, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá me genera 50 voltios. Pero este al estar en polarización inversa, ¿sí? Me va a restar al voltaje que generó el de arriba. Entonces 50 menos 50 me da 0. ¿Y qué es lo único que me queda? El voltaje del bobinado de acá abajo, que este me está dando 50. Entonces aquí mi respuesta sería 50 voltios. ¿Ya? Entonces yo puedo ir jugando con la conexión de los bobinados, ¿sí? En función de yo conocer la polaridad. Puedo sumarlos, puedo restarlos, puedo hacer varias cosas, ¿no? Y no estoy alterando en nada mi transformador, por si acaso, ¿no? No estoy haciendo nada con mi transformador, ni cortocircuito, ni nada. ¿Ya? Entonces para eso me sirve el punto, ¿no? El punto que me indica la polarización. Hay transformadores trifásicos y todo lo demás, sí, que vienen, ¿no? Son 3 bobinados a la vez, ¿ya? O puede ser un monofásico con varias salidas, también existen, ¿no? Esos transformadores con varios puntos de salida. Entonces yo puedo ir acomodándoles y puedo tener 50, puedo tener 100, puedo tener 150, ¿sí? Puedo tener diferentes valores, como yo los vaya conectando, ¿ya? No sé si ahí estamos ya un poco más claros con lo que es la polarización dentro de un transformador eléctrico. Esa es la parte de la polarización, ¿no? Ahora, la otra parte era la del diodo. Cómo va circulando, ¿no? La corriente, la polarización del diodo, eso me dijo el compañero. Entonces, vamos a ver. Vamos a graficar el bobinado primario. Y acá el bobinado secundario. Y tenemos la toma central. ¿Ya? Entonces, por acá yo voy a tener mi carga. Oh, ya se acabó la hora. Bueno, creo que vamos a quedar pendientes con esa explicación, ¿no? Me hacen acuerdo la próxima clase para continuar. Sí nos va a llevar algo de tiempo y no me había fijado en la hora. Entonces, solamente preguntas hasta la... Dijeron que no, no, respecto a la polarización. Hasta ahí quedaríamos claros. Queda pendiente la explicación de las polarizaciones de los diodos para la rectificación de onda completa con el transformador de toma central. Y de ahí pasaríamos con el transformador normal, ¿no? El que tiene no tiene toma central. Entonces, un solo bobinado secundario con 2 cables. Ahí vamos a analizar 4 diodos. Y el arreglo de los 4 diodos nos va a hacer la rectificación de onda completa. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Listo, jóvenes, no sé si alguna otra pregunta, inquietud. Si no, eso sería todo por esta clase y nos veríamos en la próxima. Ok, gracias también a ustedes, que tengan una buena noche.